Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, ya saben, este programa de actualidad, y hoy precisamente les llevamos hasta sus casas un tema muy actual. Se trata de la vivienda, o mejor dicho, el acceso a la vivienda, y es que es una problemática, un asunto que al menos una o dos veces en la vida todos tenemos que pasar por ello. Hablo de independizarse a la hora de adquirir una vivienda, bien sea en propiedad o bien sea de alquiler. Esta tarde vamos a hablar con algunos de los factores implicados en todo este proceso, porque es algo que afecta a los consumidores, algo que afecta a los usuarios, a los propios constructores, y también, por supuesto, están implicadas las administraciones públicas. Vamos a comenzar escuchando la opinión y conociendo la opinión por parte de los consumidores. Nos acompaña para ello Lola García, en primer lugar, presidenta de Facua Málaga. Lola, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Decía yo que es un asunto, una problemática en este caso que todos, pues al menos alguna vez en la vida tenemos que aprovechar. Las asociaciones de consumidores y usuarios, como es el caso de Facua, pues estáis muy pendientes, por supuesto, a los consumidores, a los problemas que os presentan con respecto a la vivienda. Lola, ¿cuáles son los principales problemas que os llegan por parte de la ciudadanía? Bueno, pues como tú bien estabas señalando, el problema principal es el del acceso. El acceso a una vivienda, sea de alquiler o una compra, ¿no? O adquirir una vivienda en propiedad. Esa es la mayor dificultad, que además viene dibujándose o viene presintiéndose o viéndose venir la tendencia desde hace ya varios años a nivel de todo nuestro país. De hecho, son varias las organizaciones, tanto de consumidores como de inquilinos, que están o estamos exigiendo una ley de la vivienda que de verdad garantice ese acceso a un derecho constitucional que realmente no se ha llegado a desarrollar en todos estos años de democracia que llevamos. Pero además en Málaga, en nuestra ciudad de Ujú. Málaga, en la provincia en general y en la ciudad, tenemos ese problema está acentuado, ¿no? Porque el incremento de los precios es mayor, la dificultad de acceso y la competencia en la demanda de las personas, de las familias trabajadoras, con otro tipo de interesados en adquirir esas viviendas. Lola, con respecto a las quejas, ¿cuáles son las principales quejas? Hablabas del elevado coste de la vivienda, pero también yo sé que los bancos, por ejemplo, muchas veces ponen trabas o incluso, ¿no?, pues obligan a firmar una serie de cláusulas abusivas. Entiendo que por esa vía también os llegarán bastantes quejas, ¿no?, y reclamaciones. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de la cláusula suelo en los contratos hipotecarios, nosotros llevábamos peleando desde 2013. En 2017 fue cuando por fin parece que la vía judicial vio bueno, pues el peso de la razón, ¿no?, sobre los consumidores, de que habían firmado contratos abusivos con un interés variable, que cuando se ponía la cosa difícil y bajaba mucho el interés ya se aplicaba un fijo, y esa cláusula suelo que ya digo, desde 2013, en 2017 fue el bombazo y todavía seguimos en los tribunales sacando adelante temas de cláusula suelo y también de gastos de formalización de la hipoteca, que mucha gente todavía no los ha reclamado y están a tiempo de reclamarlos, todos los gastos de tasación y del notario, todos aquellos gastos iniciales de la hipoteca. Eso en cuanto a adquisición de vivienda. Después los problemas de los desahucios, y en el alquiler, pues el problema generalizado o la consulta que recibimos generalizada es que bueno, pues que los inquilinos sufren, bueno, pues que los caseros quieren subir el alquiler antes de tiempo, ¿no? Antes de que se cumplan los requisitos, los 4 años. Tenemos un contrato de alquiler, se renueva año a año, pero tenemos derecho a estar en esa vivienda 4 años de alquiler, a no ser que el propietario tenga bueno, una razón importante y de peso que no sea la de cambiar de inquilino para poder subir el precio del alquiler, ¿no? Y esa sí es una consulta muy, muy frecuente, porque, bueno, pues últimamente pues los precios de los alquileres se suben, y se suben además fuera de lo que establece la ley. Lola, Facua es una asociación que defiende los derechos de los consumidores, y la vivienda, o mejor dicho, el acceso a la vivienda es un derecho. Has hablado de la exigencia que le pedís al gobierno de esa ley de vivienda, pues que proteja a todos los sectores, pero
¿Qué demandáis, sobre todo, hablando en este caso de Málaga Capital, qué puede hacer con respecto a la vivienda nuestros organismos más cercanos? ¿Puede ser el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía? ¿Qué demandáis de manera inmediata? Porque entiendo pues que una ley tiene un proceso pues que si se alarga en el tiempo pues tiene muchísimo trámite, pero de manera inmediata, ¿qué le exigís a las administraciones públicas más cercanas para intentar paliar este problema? Hay que decir que aquí tienen competencias todo, ¿no? Porque en algunos asuntos algunos pueden decir, no, yo es que no tengo competencias a nivel municipal. En realidad, en cuanto a vivienda, políticas de vivienda se pueden ejercitar desde el ámbito municipal, el regional desde la Junta de Andalucía y también desde el Estado, ¿no? En el ámbito nacional. Yo creo que lo que es fundamental es por fin que se cambie el foco, ¿no? Porque las políticas de vivienda han sido siempre o están siendo insuficientes durante todos estos años porque se está intentando combinar dos usos de la vivienda. ¿Para qué sirve una vivienda? La definición de vivienda es un refugio, una solución habitacional para las personas, para las familias, para protegerse de las inclemencias del tiempo y otras amenazas, ¿no? En realidad es un espacio vital necesario para desarrollar nuestra vida, para poder tener una familia, para poder descansar, para poder guardar nuestros objetos de valor. Eso es el uso principal de la vivienda, el que está protegido porque está reconocido en la Constitución y el que deben de garantizar las administraciones local, regional o estatal. Garantizar la accesibilidad, la calidad, la seguridad, todo eso. ¿Cómo? Pues dejando de jugar a que la vivienda sea, además, también parte del mercado de inversión. ¿De acuerdo? Está ocurriendo en las últimas décadas que los movimientos de bolsa a lo mejor ya no son tan fructíferos y los fondos de inversión están invirtiendo en viviendas. Y en el caso nuestro de Málaga, además, para darle un uso turístico, son usos especulativos que lanzan al cielo los precios de la vivienda y que desactivan o acaban con todo tipo de accesibilidad. Todas las personas tienen derecho a acceder a la vivienda. Hemos escuchado recientemente algunas declaraciones del alcalde de Málaga diciendo que las personas que no tienen acceso a la vivienda es porque no tienen la suficiente cualificación profesional o nivel de estudios, algo así. Vamos a ver, todas las personas, aunque tengan una persona que tenga un trabajo básico, un obrero, también tiene derecho al acceso a la vivienda. Claro, no se podrá comprar una vivienda en lo alto del Limonar, pero debería poder comprarse una vivienda en un barrio humilde. Pero eso no está ocurriendo, eso no es así. Y además es falso que la gente con titulaciones, la gente con grados, estén accediendo a la vivienda. No es cierto. En Málaga tenemos un problema muy grave. El acceso a la vivienda es para rentas altas y las personas están yendo de Málaga a vivir al área metropolitana. Bueno, empezamos con Campanilla, ya vamos por Cártama, ya hemos pasado a Álora. ¿Vale? La gente está en pizarras, se está marchando. La gente joven para trabajar en Málaga tienen que irse a vivir fuera de Málaga. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dejar de desarrollar plazas de uso turístico. Claro. Hay unos registros, se puede... Una Sí. última cuestión, Lola, y me disculpas que te corte porque tenemos poquito tiempo, pero me parece también interesante esta cuestión. Facua presta asesoramiento a la hora de alquilar una vivienda, cualquier necesidad que tenga un usuario con respecto a la vivienda de protección oficial. Yo sé que también asesoráis. En el caso de Málaga, es muy difícil acceder a una vivienda de protección oficial. Los requisitos son pues muy difíciles o realmente el acceso a la ciudadanía, al menos para optar a ella, es fácil. Es que no hay vivienda oficial. En los últimos años no existe y debería de desarrollarse un verdadero parque público de vivienda para precisamente eso. Hay una oficina de derecho a la vivienda en el Ayuntamiento de Málaga, está completamente colapsada con unas listas de espera insoportables, inabarcables y que no va a haber solución hasta que no cambiemos, como digo, ese enfoque de para qué sirve una vivienda y dejemos de darle tanta prioridad al enriquecimiento de unos cuantos y demos prioridad a las familias. Pues Lola, muchísimas gracias por tu atención y sobre todo gracias, ¿no?, por defender esos derechos siempre de los consumidores que todos alguna vez pues os necesitamos. Muy amable, Lola, y gracias por participar en Málaga TV. Gracias a vosotros, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar y en este caso queremos conocer la opinión de otro sector muy importante también, por supuesto, que tiene mucho que ver con esto de la vivienda. Se trata de la patronal, de la parte privada, que no tiene en principio nada que ver con la construcción de vivienda pública, pero bueno, dado la escasez de vivienda pública, pues los malagueños tenemos que acudir a la vivienda pues privada y además todos no cumplen los requisitos para una vivienda pública y por eso queremos conocer
también la opinión y sobre todo pues cómo se están enfrentando a esta actual situación los promotores privados. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Manuel Rosillo, presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Juan Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Muy buenas tardes, David, muchas gracias. Decía que quería conocer vuestra opinión, sobre todo porque me parece importante, ¿no?, conocer pues la opinión de la patronal, de esa parte pues que también construye viviendas. ¿Cómo se está afectando a vosotros toda esta situación? Porque es cierto que la vivienda protegida está alta, pero la vivienda privada también, y hay que dejar claro que los constructores no son los malos, ¿no?, sino que cuando una vivienda está más elevada de precio es porque influyen, entiendo, que otros factores, ¿no? Pues bueno, yo creo que sí, que lo has explicado bastante bien. Vamos a ver, para hacer un poco un resumen de en qué situación se encuentra el sector y el mercado, pues podríamos hacer un poco referencia a los datos que conocemos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el año 2021 se vendieron en Málaga y en su provincia 33.238 viviendas. Si nos fijamos respecto al año 2019, que fue justo el año antes de que apareciese el COVID y la pandemia, y que puede ser un año de referencia para ver cómo se encontraba el sector, eso supuso que en el 2021 hubo un 11% más, un crecimiento del 11% de nuestro mercado. ¿Cómo vamos en este año 2022? Pues bueno, según los datos del INE, en el primer cuatrimestre del año se han vendido 14.181 viviendas. ¿Qué supone esto respecto al mismo periodo del año pasado? Con un incremento del 50%. Con lo cual, ahora mismo el mercado se encuentra con fuerza, con fortaleza, y bueno, y consolidan a Málaga dentro de las primeras posiciones del mercado andaluz y también del mercado nacional, ¿no? Pero sí es cierto que nos encontramos ante problemas comunes a nuestra sociedad y al resto de sectores y problemas específicos del sector de la construcción y del sector de la promoción inmobiliaria. Pero estos datos nos hacen ser razonablemente estar tranquilos, ¿no?, de que el mercado se está comportando con fortaleza y con contundencia. Juan Manuel, tengo yo por aquí un dato con respecto a la vivienda de protección oficial, está ya de media en 180.000 euros. Ese precio pues sube bastante con respecto a la promoción privada. Pero ¿hay alguna forma o habría alguna forma de bajar el precio de la vivienda? Yo entiendo que influye el precio del suelo, las materias primas, pero ¿habría alguna forma para poder rebajar un poco el precio? Ahora mismo estamos en una circunstancia, bueno, pues como todos conocéis, haciendo frente a inflación del 10% y al sobrecoste de todas las materias primas y la energía. A día de hoy podemos decir básicamente que de media es más caro construir un 25% que hace un año. Claro. Si el precio de construcción dentro del precio total de la vivienda, que recoge otros costes como son el valor del suelo, licencia y tal, pues si hay un 25% de crecimiento sobre un 30%, casi podríamos decir que la vivienda podría estar casi un 10% más cara. Los datos que tenemos del primer año es que la vivienda ha subido un 4,5% de coste. Todavía está en una situación contenida. Pero habéis tocado un tema que me parece fundamental. Un problema importante del sector es la falta de suelo final. Claro. Si no hay suelo, se tensiona el precio. Al final el mercado funciona por la oferta y la demanda. Si hay una mayor oferta, entonces los precios tienden a bajar, ¿no? Y en nuestra provincia es un problema de vital importancia. Estamos cansados de hablar con nuestras administraciones para decirles que hay que encontrar fórmulas de colaboración público-privada para poder poner en carga tanto suelo público que hay paralizado, suelo inactivo. Y esas iniciativas que tienen que surgir desde nuestras administraciones nos permitirán poder ofrecer una vivienda asequible, por ejemplo, en régimen de alquiler, o con una política efectiva y real que haya de vivienda pública, que no la hay en nuestro país. No había un acuerdo como país para afrontar una política de verdad de generación de vivienda pública, y en el sector privado van a encontrar los profesionales y las empresas que están dispuestas a poner los recursos siempre y cuando la administración ofrezca operaciones que sean reales y asequibles, en donde pueda haber una rentabilidad razonable como cualquier otro sector, cualquier otra empresa. Y, por ejemplo, también respecto a nuestros jóvenes. ¿Cuántos conocemos jóvenes, parejas, que a lo mejor con un sueldo medio de 1.300, 1.200, 1.500 euros pueden hacer frente entre los dos
al pago de una hipoteca de 800 o 900 euros de coste mensual, pero sin embargo la condición del 20% de tener ahorrado para acceder al crédito le imposibilita el acceso a la misma. Hemos propuesto desde la Asociación de Constructores y Promotores que la Administración ponga en la mesa líneas de avales públicos para que esas parejas, esos jóvenes que pueden hacer frente al pago de una hipoteca media, pudieran estar avalados en ese 20% que necesitan como condiciones de la entidad financiera para acceder al crédito. Pero Juan Manuel, al hilo de esto, y discúlpame que te interrumpa, en la ciudad estamos viendo últimamente varias promociones de obra privada de alto poder adquisitivo, y esos pisos se están vendiendo. Entiendo que Málaga antes quizás no tenía esa oferta y ahora es necesario, como pasaba por ejemplo con los hoteles de 5 estrellas o superior, pero la realidad es que esos pisos se están vendiendo. No sé si los constructores y la patronal estaréis de acuerdo con eso de lo que alertaba el informe de Lomau de la gentrificación en Málaga, que personas de poder adquisitivo están desplazando a los propios malagueños a zonas limítrofes donde el precio es más bajo. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación de Lomau? Son actuaciones muy puntuales que todos conocemos, pero por ejemplo todos conocemos el desarrollo que hay detrás de las Torres de Málaga, en la zona de la térmica, con pisos de precio medio, la zona del ensanche de Teatino, en donde muchísimas familias de clase media están viviendo en estos nuevos desarrollos. Creo que el sector promotor siempre tiene empresas especializadas en ofrecer el tipo de vivienda que el mercado requiere en cada momento, en el segmento premium, en el segmento medio, y lo que sí echamos de menos de como sociedad, que haya realmente una política de verdad pública para aquello, para aquella parte de la sociedad que no puede acceder a pagar una vivienda, que seamos como sociedad responsables y que podamos ofrecerle una solución. Pero eso pasa porque la administración colabore de verdad con la iniciativa privada y ponga a disposición de la iniciativa privada y del desarrollo los suelos que están parados, inactivos, en propiedad de las administraciones. Un promotor privado que intenta poner al servicio de su sociedad vivienda, lo primero que tiene que buscar es un suelo y pagarlo. Y si no lo hay, el que queda es muy caro. Y todos esos costes, sin hablar luego de las tramitaciones administrativas, de la legislación que existe a día de hoy sobre el suelo y el coste que supone los plazos indefinidos y muchas veces la inseguridad jurídica que tenemos para hacer frente a nuestros planes de negocio, pues si todo eso de verdad hubiese una voluntad, claro que tendríamos una mayor oferta y los precios se bajarían, sin ninguna duda. Una última cuestión, Juan Manuel, antes de despedirte. ¿Está habiendo en estos momentos una burbuja inmobiliaria por los altos precios? Porque la ciudadanía nos preguntamos, no sabemos si es el momento de comprar, si es el momento de esperar porque los precios van a bajar. En el caso del que quiera vender, lo mismo, no sabe si vender ahora o esperarse unos meses. Yo sé que es un poco arriesgado o quizá comprometido, pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo está actualmente la situación? Bueno, todos estamos... Pensamos que va a haber próximos meses que van a suponer un tremendo desafío a nuestro sector y en general también a nuestra sociedad, porque hacer frente a esta situación de guerra, de la invasión injusta de Rusia a Ucrania y inflaciones del 10%, no hay sociedad ni empresa que les pueda hacer frente. Pero también es cierto que hablando con compañeros, el otro día celebramos hace poco un encuentro inmobiliario en Gibraltar, en donde vinieron los máximos responsables de las promotoras y de fondos de inversión nacionales e internacionales. Al fin y al cabo, ellos estaban razonablemente tranquilos en el sentido de que, por ejemplo, lo que no era normal también que tuviésemos tipos de interés negativos durante 5 años. Y ahora de repente hemos visto pasar el Euribor de negativo a 1,20. A día de hoy, por ejemplo, se pueden cerrar con las entidades financieras bancarias hipotecas en torno al 2-3% fijo de referencia de interés. Entonces son condiciones de financiación muy, muy interesantes. Y se prevé que exista un periodo de tiempo en donde podamos hacer frente a tipos fijos de interés del 3% que parecen razonables. Ahora nos parece mucho, pero es que lo que no era normal tampoco es que tuviésemos tipo de interés del menos 0,5-50%. Respecto a la situación del sector, el sector está mucho más profesionalizado a día de hoy que en las crisis anteriores, por ejemplo, del 2008. Y su tamaño a día de hoy no tiene nada que ver con el tamaño que tenía en el 2008.
Y las entidades financieras, su situación, su capitalización y su solvencia no tiene nada que ver con el 2008. Y nuestro ratio de producción y de ventas todavía está muy lejos de lo que era por aquella época. Con lo cual, yo creo que el sector se encuentra en un momento bueno, en donde la inversión para hacer frente a la compra de una vivienda creo que es un buen momento para hacerlo, y las entidades financieras también están acompañando y se puede cerrar, como te decía, operaciones a un 3%, que es un interés muy lógico para hacer frente a la financiación de una inversión. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por atendernos, gracias por estos minutitos para intervenir en este programa. Seguiremos pendientes a la situación del sector y contactaremos más veces con tu asociación. Muchísimas gracias. Muy bien, David, pues un placer, y en la Asociación de Consultores y Promotores de Málaga tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, lo agradecemos. Vamos a continuar con la marcha del programa y queremos conocer ahora la opinión municipal, porque al fin y al cabo la ciudadanía siempre trata de recurrir cuando tiene algún problema a la administración más cercana, en este caso es el ayuntamiento. Luego hablaremos con el concejal de ordenación del territorio pues para ver la responsabilidad o la implicación que pueda tener en vivienda el ayuntamiento, pero también queremos conocer, por supuesto, nos interesa la labor de la oposición. Precisamente fue el Partido Socialista quien la semana pasada sacaba este tema a la palestra a través de una moción urgente que presentaba en el Pleno Municipal, que por cierto fue rechazada y que pedía, entre otras cosas, al ayuntamiento más implicación para resolver este problema habitacional en la ciudad de Málaga. Tenemos al otro lado, vamos a verla ya enseguida, a la concejala socialista Alicia Murillo. Alicia, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Buenas tardes, David. Muchas gracias. Hablábamos del problema de la vivienda y decía yo que precisamente en esta ocasión había sido el Partido Socialista el que había llevado a pleno, a través de su moción urgente, este problema que tiene la ciudad de Málaga. Cuéntanos, Alicia, en concreto, pues qué reclamabais en esa moción urgente que finalmente, pues, por los votos en contra del equipo de gobierno, no pudo salir adelante. Bueno, pues como tú bien decías, reclamábamos soluciones en materia de vivienda para la ciudad. Tú lo sabes, David, pero se lo decimos a los espectadores, que no es la primera moción ni la última que presentaremos a lo largo de esta legislatura en materia de vivienda, porque además venimos alertando de la crisis habitacional que viene sufriendo la ciudad desde antes de la pandemia y que después de la pandemia se ha agravado. Además, las consecuencias de la guerra, entre otras cosas, también por introducir un dato nuevo que creo que no se ha comentado o se ha comentado de otra manera, hace que la vivienda además sea un valor refugio ante la incertidumbre económica, y eso al final nos está afectando mucho a los malagueños, que como se dice casi todos los días, porque casi todos los días sale alguna noticia, Málaga está entre las ciudades de España donde más ha aumentado el precio de la vivienda. De hecho, los datos del mes de mayo era ya que éramos la ciudad donde más había subido el precio de la vivienda en el último año. Es una barbaridad. Y presentamos esta moción sobre todo a consecuencia del informe que LOMAU, que es un organismo del propio ayuntamiento, alerta de que muchos malagueños no pueden comprarse una vivienda en Málaga. Es que una vivienda en Teatino, como se ha comentado, en la zona de crecimiento actual de la ciudad, es que está por encima de los 300.000 euros. Sí. Es que eso no es un precio accesible. Y la culpa de esto, quiero que, o sea, son distintos factores, no quiero que ningún sector se sienta culpable, ni mucho menos, porque creo que la solución está en que todos aportemos algo, ¿no? Hemos dicho que puede ser el tema de valor refugio, también los pisos turísticos, también que llega más gente a trabajar, pero la consecuencia es que los malagueños se están yendo de Málaga, y aquí lo que hace falta es política de vivienda. Hablábamos, sí. No, continúa Alicia. Sí. Lo has comentado, creo que has sido tú, los precios de la VPO. Sí. Vale, las VPO que están encima de la edad del Peñón del Cuervo, allí en la zona del Peñón del Cuervo, todo el mundo lo conoce así, valen 184.000 euros. Es que sí, es más barata que una vivienda libre, pero sigue siendo un precio bastante caro para acceder a una vivienda. Y bueno, ojalá se pudiese comprar, ese fuese el precio normal de una vivienda en Málaga, pero es que estamos hablando de una VPO, por lo cual esto se está convirtiendo en inaccesible. Y te voy a contar una anécdota personal. Se ha hablado de la hipoteca. Sí. Yo tengo 41 años. Yo trabajo desde los 23 años porque soy empleada de banca, aunque ahora sea concejala. Sí. Pero yo solicité un piso de VPO cuando
empecé a trabajar en el banco. No accedí porque me pasaba en 100 euros brutos de mi sueldo anual. ¿Qué pasó? Que llegó la crisis de 2008, una situación en la que estamos ahora, claro. Y también es verdad que ahí hubo un gran problema con la banca. Terminaron llamándome para que yo, si quería la vivienda, como yo ya sabía que no podía acceder, yo ya busqué otra vivienda por mis propios medios. Claro. Tengo que decirte que yo me tuve que ir de Málaga, siendo malagueña y vivo en un sitio donde yo no tengo arraigo. Mi hermano igual, y mi hermano es ingeniero, y también se ha tenido que venir de Málaga. Y esta situación que me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquier persona. La cuestión es que después al final me llamaron por si quería optar a la VPO, porque nadie de los que estaban en esa lista podía acceder porque los bancos no le daban los préstamos, porque los requisitos económicos que te ponían eran muy difíciles de cumplir, o sea, cumplirlo y que el banco te diese el préstamo era prácticamente imposible. Es decir, tenemos un gran problema y aquí hace falta un compromiso. El ayuntamiento, y seguramente ahora Raúl dirá que hay 7.000 viviendas en el parque público, que es lo que dijo el otro día en el pleno. La realidad es que el señor de la Torre suele decir, hemos hecho 5.000 viviendas. Y yo le digo, sí, señor de la Torre, usted lleva 26 años en el ayuntamiento. Mientras usted ha estado aquí, sí, se han hecho 5.000 viviendas. El problema es que en los últimos 10 años solamente se han hecho 300. Y aquí tenemos la culpa todas las administraciones. Y yo voy a empezar a echarle la culpa a la administración que en su momento, que tiene que desplegar los planes estatales de vivienda, que es el Gobierno de España, el señor Rajoy, nos aplicó recortes a Andalucía y también lo hizo en materia de vivienda. Y hubo años en los que no tuvimos en marcha los planes estatales. A día de hoy van a entrar 247 millones de euros del Gobierno de España para que en Andalucía se puedan poner en marcha planes de vivienda. De hecho, las promociones que se están haciendo a día de hoy en el sector universidad, esas 1.000 viviendas que están programadas, el 84% de la financiación pública es del Gobierno de España. Sin embargo, y esto ya aquí en mi versión política y concejala del PSOE, lo tengo que decir alto y claro, sin embargo, la consejera de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, tuvo el poco pudor de venir a inaugurar una promoción en la que la Junta ni siquiera ponía un euro, que ahí el dinero público que se ponía era del Gobierno de España. En fin, Alicia, como nos queda, no nos queda mucho tiempo, sí me gustaría hacerte una cuestión, formularte una pregunta. Hemos hablado anteriormente con los consumidores, con los constructores y promotores, y ambos coincidían en la necesidad de construir vivienda de protección oficial, y es lo que en el caso de los consumidores reclamaban, y en el caso de los constructores pues reclamaban suelo. Pero esto es un problema que según vemos los datos que aportáis el Partido Socialista, es un problema de ahora y que hay que solucionar ya. Yo entiendo que en construir viviendas se puede tardar 2 o 3 años, pero de manera inmediata, ¿qué podría hacer el ayuntamiento? Luego escucharemos, como has dicho, la opinión del concejal, pero de manera inmediata, ¿qué podría hacer? Y te pido brevedad, Alicia, por favor, porque estamos ya fuera de tiempo. Es una pena que tengamos tan poco tiempo. Sí. El patrimonio municipal del suelo se está vendiendo. Hemos visto cómo se ha subastado una parcela por 2,3 millones de euros. Es que es mejor poner ese suelo a disposición para hacer vivienda de protección oficial, no para que se construyan viviendas que después serán libres y además serán muy caras. Y por otro lado, a inmediato, fomentar, hacer planes del alquiler, de ayuda al alquiler que realmente funcionen. Hay 392 familias en Málaga que tienen la ayuda al alquiler del ayuntamiento y este año se van a quedar sin ayuda porque el ayuntamiento ha decidido cargarse los planes de ayuda al alquiler. Además, que tal y como se han hecho, funcionan muy mal y están descontentos tanto los inquilinos como los propietarios de la vivienda. No sé si eso es suficientemente breve. Suficiente, ha quedado muy claro. Es cierto, Alicia, que tenemos muy poco tiempo, pero bueno, como decía yo al principio, son muchos los sectores implicados. El programa tiene una duración de 1 hora y queremos daros la voz a todos pues para tener una idea de todas las opiniones. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo y siempre, por supuesto, dispuesta a atender a PTV, en este caso a Málaga TV. Gracias, Alicia, por atendernos. Gracias a vosotros, y para vivienda sabéis que estoy aquí encantada. Pues te llamaremos de nuevo porque es un tema que interesa a la ciudadanía y también a nosotros. Gracias a ti, Alicia, de nuevo. A ti. Y bueno, vamos a continuar conociendo también pues otra opinión, en este caso la del Grupo Municipal de Unidas Podemos. No presentaba la moción, pero se unía, por supuesto, a esta reivindicación socialista y además,
como nos va a contar a continuación Remedios Ramos, su concejala, es una reivindicación que Unidas Podemos ha llevado muchísimas veces a pleno y es algo de lo que siempre está pendiente, porque es un problema, el de esta crisis, que preocupa mucho, ¿verdad, Reme?, a tu grupo municipal, ¿no es así? Sí, hola, muy buenas tardes, David, y a todas las personas que nos están viendo y que nos están oyendo en este caso. Málaga, uno de los principales problemas que hay en nuestra ciudad es la vivienda, porque además de no haber vivienda, el precio de la vivienda en Málaga es de las ciudades de España donde está más caro. Quiere decir que además que el mercado está tensionado, y el mercado está tensionado cuando las familias destinan una parte importante, la mayor parte de los ingresos de la mayoría familiar al alquiler o a la hipoteca, cuando se está destinando un 37% del salario a la vivienda, ya el mercado está tensionado. Y por otra parte hay una gran escasez de vivienda. El problema que tenemos es, punto número 1, no se está construyendo vivienda pública apenas. Las viviendas que se están construyendo y que ahora inauguran a bombo y platillo y nos están vendiendo, es de un plan del alcalde de hace 10 años ya 11, que el alcalde hizo este plan para presentarse a unas elecciones. O sea que iba a construir 1.000 viviendas, y de las cuales no se han construido todas, y las promociones que nos van ahora vendiendo, 300 aquí, 400 allí, que se empiezan a gestionar ahora y a construir. Hace poco dieron la llave, creo que de 40. Esta no es la solución. La solución es el suelo público, que tenemos que hacer promociones de vivienda pública. Cuando se actúa desde lo público, se baja el precio. Y en Málaga tenemos muchos ejemplos. Cómo desde lo público puedes incidir en el mercado. Cuando se saneó la empresa de Parcemasa, que la verdad es la gestión un desastre, y se hizo una Parcemasa saneada con las cuentas, Parcemasa decidió hacer su propia funeraria, intervino con una funeraria pública, y el precio de un entierro en Málaga es mucho más barato que en cualquier otra ciudad. ¿Por qué? Pues porque interviene lo público y le hace competencia a lo privado. Quiere decir que si incidimos desde lo público y gestionamos un buen parque de vivienda pública, podemos quitar tensión en ese mercado. Por otra parte, no olvidemos que hay 21.000 personas, eso era ya datos del año pasado, que seguramente sean más, inscritas en el registro municipal de la vivienda, y hay más de 2.000 en situación de exclusión social. Vemos ayer mismo hubo un desahucio de una señora con 60 años sin que no tenía ninguna alternativa nacional en Málaga. Y la decisión que nos dice el alcalde es, bueno, pues que se vayan a vivir a otro lugar. No es eso, no es eso. Es intervenir de lo público, y también es que quitarle la alfombra roja que se le pone aquí a los especuladores. Hoy hay otro ejemplo de una señora con 90 años en el Perchel, que le ha llegado una carta, un burofax de la propietaria, para que abandone una vivienda en el Perchel al día 1 de octubre, en la que su familia lleva viviendo desde 1907. O sea que en nuestra ciudad, en lugar de poner suelo público a disposición para hacer vivienda pública, se pone alfombra roja a los especuladores. Reme, estamos hablando del precio de la venta, pero yo sé que Unidas Podemos también en muchas ocasiones ha hablado de los alquileres, porque todo el mundo ni quiere o ni puede tener una vivienda en propiedad. ¿Qué se puede hacer también con respecto a los alquileres, que también de media están por encima incluso de los 800 euros en la ciudad? Han subido con el auge de las viviendas turísticas. Entonces nosotros hemos puesto encima de la mesa esa necesaria regulación del sector de las viviendas turísticas. Es decir, las viviendas que antes en nuestra ciudad se ponían al alquiler, incluso en nuestros barrios, ahora mismo se están destinando a vivienda turística. Y esto hace que suba el mercado, esto hace que suba el precio de las viviendas. También es una manera de actuar regulando el mercado y regulando la vivienda, el sector de la vivienda turística. Reme, con respecto a la construcción de vivienda de protección oficial, yo sé que tú llevas mucho tiempo, independientemente siendo concejal o no, pero vinculada a este grupo municipal. Se escuchan muchas versiones con respecto a la implicación municipal en la construcción de vivienda protegida. Vamos a escuchar luego al concejal Raúl López, pero ¿cuál es tu percepción
en todos estos años con respecto a la construcción de la vivienda protegida? ¿Se ha implicado el Ayuntamiento lo suficiente? ¿Se ha implicado la Junta de Andalucía lo suficiente? ¿Dónde está el problema? Hablabas antes de la falta de suelo, pero no sé si tendrá algo que ver también el presupuesto, no sé, ¿cómo ves tú la situación actualmente? El equipo de gobierno del Partido Popular se ha implicado muy poco, aunque ellos digan que se han preocupado muchísimo, no es cierto. Ya he dicho antes, al empezar la conversación, que las viviendas que se está construyendo fueron las que prometió el alcalde hace 10 años. Prometió que iba a construir 1000 viviendas, con lo cual estas son las 300 que se van a empezar una promoción en la universidad, la otra en Teatino, las 40 que se han dado a la vivienda. Entonces, en los 25 años que llevamos de gobierno del Partido Popular, realmente se han construido muy pocas viviendas. Por otra parte, los planes generales de vivienda y suelo, que en su momento, estando, creo que era Cristina Narbona y Borrell, fíjate, en el gobierno de la nación, que se hicieron buenos planes, fíjate, en aquella época se hicieron buenos planes de vivienda y suelo, de construcción de vivienda en régimen de alquiler para jóvenes, de dinamización en las grandes ciudades, de rehabilitación. Y cuando en la era del Partido Popular eso se dejó, se dejó de invertir en vivienda pública. Y por tanto nosotros entendemos que los sucesivos gobiernos de la derecha no han facilitado el acceso a la vivienda. En nuestra ciudad, en la era del equipo de gobierno de Paco de la Torre, y pues a nivel nacional por el gobierno de Aznar y después de Rajoy. Reme, y otra cuestión, al margen del problema del acceso a la vivienda, también el modelo urbanístico que se está siguiendo en la ciudad. Hemos hablado antes, por ejemplo, de las torres, ¿no? de cómo se está construyendo en estos momentos en la ciudad. ¿Qué os parece o qué opinión os merece a Unidas Podemos? Sí, ¿Cómo se está construyendo actualmente? El equipo de gobierno no tiene modelo de ciudad. El alcalde no tiene un modelo de ciudad. El modelo de ciudad que tiene nuestro alcalde es un modelo anclado en el desarrollismo de los años 60, en querer construir a la fuerza grandes torres y grandes rascacielos por toda la ciudad. No olvidemos lo que se está construyendo ahora en la FLE, los que se están construyendo prácticamente que están listos en la zona de la térmica. Fíjate la rotura que hubo de una tubería hace poco en la zona de Sacaba, que esto quiere decir que puede haber accidente, y yo lo entiendo perfectamente, pero ahí se van a meter un volumen de vivienda muy grande sin que se hayan servicios, se hayan hecho servicios nuevos, los saneamientos, etcétera. O sea, que el construir grandes torres también tienes que prever que vas a llevar una cantidad de población que van a necesitar desde servicios como saneamiento, infraestructura como colegios, centros de salud. También hay mucha preocupación en los vecinos de Huelin por las torres que están haciendo ya en La Princesa y las que prevén hacer, donde la ciudadanía y la plataforma y nosotros queremos un bosque urbano. Los rascacielos que quieren hacer allí, van las viviendas, y los rascacielos que están haciendo ya en La Princesa ya están preocupados en el centro de salud porque se va a multiplicar la población allí. Y la asistencia sanitaria, ¿qué pasa cuando allí se desplace mucha más población? Entonces se está actuando sin ningún sentido, sin ningún planeamiento, y donde van teniendo un hueco, van teniendo posibilidad de intentar hacer rascacielos, lo están haciendo, y para nuestro juicio es totalmente desorbitado. Igual que rascacielos del puerto, que lo que va a contribuir más es a la privatización del puerto, a romper la estética de nuestra ciudad, la postal de Málaga, y donde hay gran contestación ciudadana también. Pues Remé, muchísimas gracias por atendernos, como siempre dispuesta a atender, en este caso, nuestra llamada. Muchísimas gracias, Remé. Muchísimas gracias, un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo, Remé, buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego. Y vamos a continuar ya en esta última parte del programa. Vamos a conocer pues la opinión, en este caso del Partido Popular, del equipo de gobierno, y tenemos al otro lado, lo vamos a ver ya enseguida, a Raúl López, concejal de Ordenación del Territorio. Raúl, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Imagino que habrás estado escuchando pues el resto de intervenciones, profundizaremos luego en ellas, y por supuesto si quieres contestar algo, pero en primer lugar todo esto viene a raíz de un informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano, pues que alertaba, ¿no?, de la huida de jóvenes a otros lugares
a otros municipios limítrofes de la provincia por el elevado precio de la vivienda. Ya creo que el Partido Popular advertía en el Pleno que, por supuesto, vosotros no hacéis oídos sordos a este informe, sino que estáis muy pendientes a él, ¿verdad? Bueno, sí, realmente todas las dependencias municipales, todos los organismos municipales contribuyen a que hagamos una Málaga mejor, y cuando algún profesional del ayuntamiento nos alerta de que está incoándose, que se está empezando a ocurrir algo, nosotros siempre lo tomamos con un afán de alerta, de precaución, para que nuestras políticas se vayan dirigiendo a cubrir esas demandas. Nosotros, incluso el otro día en el Pleno, quien habitualmente sigue este canal y puede seguir los plenos, lo sabe perfectamente, los grupos de la oposición, en este caso Podemos y el Partido Socialista, nos decía si íbamos a tomar represalias contra las personas que habían hecho este informe. Y nosotros nos reíamos, ¿no? Le decíamos que no éramos como ellos, que cuando alguien dice algo que no les gusta, lo que hacen es quitarlo, ¿no? Como estamos viendo en el Gobierno Nacional día a día. Nosotros sabemos que a día de hoy, no solo en Málaga, en toda España, la política de vivienda es una política complicada, en la que la inflación al 10% pues está haciendo que se dispare los precios, y sobre todo porque, bueno, pues llevamos como unos 10 años con una situación de crisis inmobiliaria, donde se han construido pocas viviendas y donde la oferta que existe de vivienda pues no cubre la demanda de necesidades, y cuando eso ocurre, pues normalmente los precios suben. Lo que hay que hacer es política de protección, de viviendas de protección oficial, de fomentar los alquileres, de intentar buscar soluciones para que los ciudadanos de Málaga pues encuentren lo que en otras ciudades de verdad se está convirtiendo en un verdadero problema, el acceso a la vivienda. ¿Y qué está haciendo precisamente Raúl en el ayuntamiento, o qué planes tiene de cara al futuro? Porque precisamente esos dos temas que acabas de tratar, el fomento de las viviendas protegidas y las ayudas para el alquiler, son dos asuntos que acaba de criticar ahora mismo la oposición, argumentando pues que el ayuntamiento pues no dedica los recursos suficientes. Cuéntanos qué es lo que está haciendo el ayuntamiento o qué proyectos tiene para paliar esta situación. Claro, claro que sí. En este caso la oposición es normal que lo critique, porque ya hemos visto los resultados últimos de las elecciones, ¿no? La gente, pues, bueno, yo creo que mayoritariamente no cree lo que dice el Partido Socialista y Podemos, y eso se ha reflejado hace muy poquitos días en unas votaciones a nivel andaluz, donde nuestro presidente Juanma Moreno pues ha vuelto a ganar, en este caso, y seguirá siendo presidente de la Junta, principalmente porque nuestro mensaje no es un mensaje utópico, no es un mensaje irrealista, es un mensaje, yo creo que con un poquito más de empatía hacia la ciudadanía. Que existe un problema en la vivienda es absolutamente cierto. Que el ayuntamiento está impulsando viviendas de protección oficial. Hombre, hemos hecho 7.765 viviendas de protección oficial en los últimos 20 años. Yo creo que todo el mundo sabe y todo el mundo conoce que cuando tiene un problema de vivienda acuden al Instituto Municipal de la Vivienda, cuando la política de vivienda ni siquiera es municipal, es autonómica y es heredada del Estado. El ayuntamiento no tiene este tipo de competencia, no recibe dinero para hacer este tipo de actividades. Aún así, hemos obtenido, y es cierto, subvenciones para fomentar viviendas, y lo hemos hecho. Lo hemos hecho hasta el punto de construir, como te he dicho, 7.000 viviendas en los últimos años. Pero es que a día de hoy están proyectadas otras 8.000 viviendas en el plan general, y en muchos sectores, bueno, pues por ejemplo en Repsol, que también ahora, hacía poquito estabais hablando de Repsol, pues hay 400 viviendas de VPO que se van a empezar a construir también. En Térmica, 600 viviendas de protección oficial que se están empezando a construir. Y nuestro compañero Paco Pomares, que es el concejal de vivienda, concretamente, pues en el último pleno, no en el anterior, porque es que esto lo hablamos todos los plenos, hizo un detallado narración de todas las viviendas de protección oficial que se están construyendo a día de hoy. No que la estamos proyectando, sino que se están construyendo. Aparte de eso, nosotros estamos desarrollando sectores donde hay aproximadamente unas 20.000 viviendas, Rojas Santa Tecla, Distrito Z, muchísimos sectores que se están construyendo, que se están desarrollando para poder hacer y construir viviendas. Pero es que además, en la zona del Puerto de la Torre, el Cañaveral, o sea, cualquier malagueño puede dar una vuelta por nuestra ciudad y verá muchísimas grúas, porque al año nosotros estamos entregando aproximadamente unas 1.600, 1.700 viviendas en estos últimos 5 años, las que hemos ido entregando
cada año, cada vivienda que tiene licencia de primera ocupación. Pero es que además nos hemos inventado un programa que no tiene nadie en toda España, que se llama alojamientos transitorios, donde vamos a hacer viviendas de alquiler a un precio muy razonable para que nuestros jóvenes se puedan emancipar y también para que las personas mayores que todavía tienen, bueno, pues una capacidad de autonomía pues bastante grande, puedan también, que no quieren estar solos, compartir estos espacios, estos que sean alojamientos compartidos, ¿no? Y que de manera transitoria se pueden utilizar. De esta manera vamos a poner en carga casi 600 viviendas. En este caso, es como si fuera una residencia de estudiantes. Serán habitaciones con su cocina, con su cuarto de baño, con espacios comunes, para que puedan convivir jóvenes y mayores. Y vamos a construir uno en cada distrito, donde aproximadamente en la primera atacada estaremos poniendo en circulación entre 600 y 700 viviendas más. Hemos hablado, Raúl, también al principio del programa con los constructores y con los promotores. Ellos reclamaban suelo asequible para construir, en este caso, vivienda de protección oficial. Respecto a la ciudad de Málaga, ¿hay suelo disponible para, en el caso de que los promotores estén dispuestos a construir vivienda protegida? ¿Tiene la ciudad ahora mismo esa oferta en cuanto al suelo? Pues mira, me alegro mucho oír esa reflexión porque en el subte 8, el sector de la universidad, a día de hoy, ya con el suelo urbanizado y todo, únicamente para llegar y construir, hay aproximadamente 560 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Pero es que hace muy poquitos días, SEPES, en el terreno que hay junto a los terrenos de la Expo, que lo hemos visto en todos los medios de comunicación, se han quedado desiertas 1.440 viviendas de protección oficial que han salido al mercado y los constructores no han pujado por ellas. Entonces, es verdad, existen estas viviendas, existe esta oportunidad y lo que tenemos que buscar es cómo paliar la dificultad económica, porque los constructores no han ido a ese pliego porque tenemos una inflación del 10,2% y hoy compramos cemento o hoy compramos ladrillos, por decirlo de alguna manera, o hierro para las ventanas, aluminio para las ventanas, y mañana vale el doble. Entonces, ahora mismo la situación no es tanto que haya suelo o no, como el nivel riesgo que existe ahora mismo en cualquier tipo de actuación económica. Raúl, decía el Partido Socialista, la moción que presentaba al pasado pleno, o mejor dicho, reclamaba al Ayuntamiento que invirtiese la misma cantidad que el Gobierno central en vivienda protegida, daba la cifra de 328 millones de euros y reclamaba también a la Junta de Andalucía más implicación en cuanto a vivienda protegida. El Ayuntamiento pues negocia tanto con la Junta de Andalucía como con el Gobierno central. ¿Estáis de acuerdo con esa reflexión o con esa petición del Partido Socialista? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con pedirle a las administraciones que nos den lo mejor para Málaga, gobierne quien gobierne. Nosotros lo que no hacemos es, cuando gobierna el partido contrario al nuestro, criticar, y cuando gobierna el cercano al nuestro, entonces no criticar. Durante los últimos 38 años que ha gobernado el Partido Socialista, se han construido 50 viviendas de VPO en Málaga. 50 viviendas de VPO en Málaga. Y el Ayuntamiento ha construido 5.420 del Instituto de la Vivienda y 2.000 y pico del régimen privado, en total 7.700. La Junta de Andalucía, el Partido Socialista, ha construido 50 viviendas en Málaga desde la Junta. Ahora escuchamos que dicen, oye, que ahora gobierna el PP en Andalucía, hay que pedirle que haga vivienda. Y nosotros en ese camino vamos a estar exactamente igual que estábamos antes, pidiéndole no al PP, sino a la comunidad autónoma que construya en Málaga lo que no han construido otros. Así que, claro que sí, exigiremos al Gobierno central y también a la comunidad autónoma que nos ayuden a construir viviendas de protección oficial, pero dándonos igual quién gobierne. Aquí lo que no vale es cuando gobiernan los míos me callo y cuando gobiernan los contrarios critico. Hemos hablado también, Raúl, en este programa, bueno, acabamos de mencionar al Partido Socialista con respecto a Unidas Podemos, también hablaba con Reme del modelo de ciudad que el equipo de gobierno está impulsando en los últimos años. Unidas Podemos se ha mostrado siempre muy crítica con la construcción que se está haciendo actualmente. Ha mencionado, de hecho, la concejala, pues las torres que se están haciendo o las previstas, ¿no?, que hay en los terrenos de Repsol. Yo sé que tú eres un gran defensor de este sistema que se está construyendo porque lo ves como un progreso, ¿no?, para la ciudad y en cualquier caso como algo pues muy positivo, ¿no? Sí, bueno, yo entiendo que todo el mundo no puede pensar igual y yo aquí alabo mucho la postura que tiene Izquierda Unida porque siempre ha dicho lo mismo y yo cuando alguien siempre dice lo mismo,
estar de acuerdo o no en su opinión, pero yo tiene esa idea, claro. lo tengo que respetar porque Reme, y cuando no era Reme era Eduardo Zorrilla, y cuando no era Eduardo Zorrilla era Pedro, o sea, todos los concejales de Izquierda Unida han dicho siempre que su modelo es otro. Y nosotros en eso estamos absolutamente de acuerdo. Oye, entendemos que vuestro modelo sea otro, al menos el nuestro es un modelo más para nuestro juicio, ¿no? Un poco tenemos nuestra opinión, que debemos buscar una mezcla de uso, y claro que queremos un parque en Repsol lo más grande posible, pero eso no significa que no queramos viviendas también en Repsol de alquiler, y eso no significa que no queramos oficinas, porque al final, si nosotros somos capaces de construir 40.000 metros de oficina en Repsol, pues seremos capaces de traer empresas que en vez de irse a Torremolinos, a Laurín, al PTA, en vez de irse fuera de la ciudad, se van a quedar aquí. Y eso va a posibilitar pues que mucha gente pueda vivir en ese entorno y trabajar en ese entorno. Y eso va a permitir que haya menos desplazamiento en coche, que haya menos gasto en conciliación laboral. O sea, va a haber una serie de factores en los que nosotros estamos de acuerdo, que es ocupar menos suelo abajo, construir en altura y liberar espacio verde, como estamos haciendo en Loquindo, como estamos haciendo en Flex, como estamos haciendo en Portillo, como estamos haciendo en Torre del Río, en Térmica, en El Pato. O sea, son muchos sectores que la política urbanística de los años 60 y 70 lo que hizo fue hacer una densidad de vivienda muy alta sin zonas verdes. Y lo que estamos haciendo ahora es quitar, si os dais cuenta, yo creo que cualquier vecino de carretera Cádiz lo puede ver, estamos quitando naves para construir vivienda y creando parques. Entonces, nosotros podemos estar no de acuerdo en el modelo, pero respetamos mucho la posición en este caso de Izquierda Unida. A quien no puedo respetar es el Partido Socialista en su opinión, porque cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta de Andalucía y gobernaba el Partido Popular en Madrid, el señor portavoz del Partido Socialista, Daniel Pérez, decía una y otra vez al Partido Popular en Madrid: dese usted prisa al señor Rajoy, dese usted prisa, que tenemos que aprobar la Torre del Puerto cuanto antes, porque esto es una nueva centralidad y esto es una ocasión que no vamos a volver a tener en la vida, porque entonces gobernaba el Partido Socialista en Andalucía y el presidente de la autoridad portuaria era Paulino Plata, que fue consejero, además, del Partido Socialista. Entonces, cuando el Partido Socialista gobierna está bien y cuando no gobierna está mal. Entonces, respeto mucho la opinión de Izquierda Unida y a mi compañera Reme, pero no puedo bajo ningún concepto estar de acuerdo con los bandazos, con los cambios de opinión, con la complejidad que tiene alguien cuando está en el gobierno y cuando no gobierna. A mí me da igual quién gobierne en la Junta. Si el proyecto es bueno para Andalucía y es bueno para Málaga, lo apoyaremos. Y si no lo es, no lo querremos. Raúl, nos quedan menos de 2 minutos para terminar el programa, pero bueno, en el caso de quien gobierna siempre pues recibe críticas, ¿no? Yo creo que eso es algo natural. Como sé que has estado pendiente al programa, por si hay alguna pregunta que a mí se me haya podido escapar y que tú quieras exponer, pues te doy la oportunidad en este minuto que queda, pues de que ese argumento, y despedimos ya el programa. Si ha quedado algo pendiente. Yo, la verdad, que te agradezco ese espacio final. Yo siempre voy a respetar la opinión que mis compañeros de corporación tengan y que critiquen el modelo que nosotros llevamos desde el ayuntamiento. Bueno, me parece que es una labor equivocada, porque los malagueños al final lo que van a valorar es la fiscalización que se hace del equipo de gobierno, que nos llamen la atención cuando hacemos algo mal, pero no cuando hay una oposición por el mero hecho de hacer guerra política. Yo creo que la gente está un poco cansada de esa guerra política. Cuando un proyecto tiene interés para la ciudad, hay que sacarlo adelante entre todos. Y cuando no tiene interés, lo que hay es que poner argumentos suficientes que den una alternativa. Pues Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre, al igual que el resto de tus compañeros, dispuestos a atender la llamada de Málaga TV. Buen fin de semana y gracias de nuevo, Raúl, por atendernos. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Pues ya hasta aquí el final de este espacio Málaga TV. Damos las gracias, por supuesto, pues a todos los que han participado, a Lola, Juan Manuel, a Remedios Ramos, a Alicia Murillo, y también pues acabamos de agradecer su participación a Raúl López. El objetivo de este espacio era pues que ustedes se hayan hecho la idea lo más amplia posible de cómo está la situación con respecto a la vivienda. Es verdad que hay factores, hay aspectos que no hemos tocado. Nos hubiese gustado hablar también
de los desahucios, porque es un problema muy latente y del que está sufriendo muchísimo la ciudad. Pero bueno, hoy se trataba de hablar del acceso a la vivienda, o que también está relacionado, y en otras ocasiones hemos hablado aquí en Málaga TV del tema del desahucio, pero no crean que lo hemos olvidado, pero simplemente ha sido cuestión de tiempo, y en esta ocasión queríamos abarcar pues estos sectores. Hasta aquí el Málaga TV de este viernes. Muchísimas gracias por su compañía. Sigan disfrutando de nuestra programación en directo, y les dejo ahora con la siguiente recomendación de nuestros canales temáticos. Una experta en relaciones de pareja muy particular. Malditos millennials. Unos millonarios que buscan el amor. ¿Qué hago mal? ¿Encontrarán su media naranja? Gracias a los consejos de los expertos, hallarán la felicidad que el dinero no puede darles. Cita entre millonarios. Los fines de semana en Canal de Casa. De casa eres tú.